El magnate se rió de la limpiadora negra y le dijo, «Así que te crees muy lista. Pues tradúcelo. Pero luego, así que te crees muy lista, demuéstralo traduciendo este contrato a mandarín para todos nosotros». La voz de Patrick Stowe resonó en el salón de mármol de Stowe Industries, seguida de las risas de los ejecutivos que lo rodeaban como hienas esperando el espectáculo. Antes de comenzar el vídeo, te invito a suscribirte al canal para conocer las mejores historias de YouTube. Elena Vargas, de 32 años, interrumpió la limpieza de la mesa de cristal y miró directamente al multimillonario que acababa de convertirla en entretenimiento matutino. En sus manos el paño de limpieza aún goteaba, pero sus ojos revelaban una calma inquietante, como si ese momento fuera solo un elemento más en una lista mental que ella llevaba meses construyendo. «No se apresure», continuó Stone, ajustándose el Rolex de platino en la muñeca. «Sé que debe ser difícil para personas como usted entender documentos complejos». Los 15 ejecutivos presentes en la reunión matutina se rieron más fuerte, algunos grabando la escena con sus teléfonos móviles, anticipando la vergüenza viral que se avecinaba. Elena había llegado a esa empresa 2 años atrás después de que su vida académica se derrumbara brutalmente. Licenciada magna cum laude en lingüística aplicada por la Universidad de Yale, con especialización en traducciones jurídicas y fluidez en 7 idiomas, ella había sido la promesa de una carrera brillante, artículos publicados en revistas internacionales, ofertas de trabajo en embajadas, un futuro dorado por delante, hasta que una falsa acusación de plagio lo destruyó todo en cuestión de semanas. El profesor que la acusó, el Dr. Liam Stone, hijo de Patrick y actual director de desarrollo internacional de la empresa familiar, un hombre mediocre que había plagiado el trabajo de ella durante el máster, pero que tuvo la astucia de invertir los papeles cuando se dio cuenta de que lo descubrirían. «Papá siempre decía que la diversidad es importante», había comentado Liam aquel fatídico día en la universidad. «Pero algunas personas simplemente no tienen la formación necesaria para este nivel académico». Las palabras aún resonaban en la mente de Elena como una herida que nunca había cicatrizado del todo. Mientras el multimillonario continuaba con su espectáculo de humillación, Elena recordó las noches que pasó traduciendo documentos confidenciales que accidentalmente dejaban sobre las mesas después de las reuniones, contratos en mandarín, árabe, ruso, japonés, idiomas que ella dominaba a la perfección, pero que ellos daban por imposible para una simple limpiadora negra de los suburbios. Cada documento revelaba más piezas de un sombrío rompecabezas sobre facturación sistemática, lavado de dinero disfrazado de empresas conjuntas internacionales, evasión fiscal a escala industrial. Durante 2 años ella había sido testigo silencioso de delitos que movían millones de dólares. Su silencio ya es respuesta suficiente, se burló Liam Stone, entrando de la sala con su habitual arrogancia. Algunas personas necesitan conocer su lugar en el mundo. La diversidad tiene sus límites, ¿no es así? La risa colectiva llenó la sala como un coro de cuervos. Marcus Witte, el director financiero, lo grababa todo con su iPhone, probablemente con la intención de compartir la comedia en los grupos privados de ejecutivos. Emily Clark, la directora de RRHH, observaba con una sonrisa cruel, claramente aprobando la humillación pública. Fue entonces cuando Elena hizo algo que nadie esperaba. Tomó el contrato de las manos de Patrick con movimientos deliberadamente lentos, examinó rápidamente las primeras páginas y comenzó a hablar en mandarín perfecto, su pronunciación impecable resonando por la sala como música en un cementerio. El silencio fue instantáneo y absoluto. «Este contrato», dijo ella, volviendo al español con una dicción cristalina, «establece una empresa conjunta entre ustedes y la corporación Sinua Holdings. Es interesante cómo la cláusula 47 les permite asumir el control mayoritario si detectan irregularidades financieras en cualquier filial estadounidense». Patrick Stone palideció como si hubiera visto un fantasma. Esa cláusula estaba enterrada en la página 187 de un documento de 200 páginas, escrita en caracteres técnicos que pocos abogados occidentales podrían interpretar correctamente. «Una coincidencia fascinante», continuó Elena, con una voz que ganaba confianza y hacía que el aire de la sala se volviera más denso. «Estoy segura de que la Comisión de Bolsa y Valores estaría absolutamente fascinada de saber cómo están declarando ingresos ficticios de proyectos inexistentes para impresionar a los inversores chinos». El paño de limpieza cayó al suelo de mármol con un sonido que resonó como un disparo. Por las caras de los ejecutivos se podía ver que finalmente le entendían. No estaban viendo a una limpiadora humillada siendo puesta en su lugar, sino a alguien que había jugado al ajedrez en silencio mientras ellos jugaban a las damas con piezas prestadas. Patrick abrió la boca para decir algo,
Pero Elena levantó una mano con una autoridad natural que hizo que el multimillonario se callara instintivamente. «Ah, y Liam», dijo ella, mirando directamente a su hijo, «ese artículo sobre estructuras sintácticas en traducciones jurídicas no estadounidenses que publicaste el año pasado. Fantástico trabajo, especialmente teniendo en cuenta que yo escribí cada 3 años antes de que tú supieras siquiera que existía ese campo de investigación. Si esta historia de venganza inteligente y justicia tardía está despertando tu curiosidad sobre cómo una humillación pública puede convertirse en la caída más espectacular que Wall Street haya presenciado, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió después de esa traducción destruyó no solo fortunas, sino reputaciones que llevaron décadas construir. 3 semanas después del incidente de la traducción, como los ejecutivos de Stowe Industries habían bautizado el episodio, Elena Vargas seguía limpiando los mismos suelos de mármol. La diferencia era que ahora todos la miraban con una extraña mezcla de desconfianza y curiosidad mal disimulada. Patrick Stone había difundido por toda la empresa que la limpiadora pretenciosa se había aprendido algunas frases en mandarín para impresionar, una explicación que él mismo sabía que era ridícula, pero que servía para mantener intacta su autoridad. Liam, por su parte, evitaba cruzarse con ella en los pasillos como si su presencia fuera un recordatorio constante de algo que prefería olvidar. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que Elena había convertido cada turno de trabajo en una operación de inteligencia meticulosamente planificada. A las 6 de la mañana, cuando llegaba al edificio casi vacío, ella tenía acceso privilegiado a las oficinas, aún sin cerrar de los ejecutivos apresurados. La basura era una mina de oro. Borradores de correos electrónicos confidenciales, notas de reuniones secretas, documentos descartados que revelaban mucho más de lo que sus autores pretendían. Fue en una de esas mañanas cuando conoció a David Chen, auditor interno de la empresa desde hacía 15 años. Él estaba trabajando temprano cuando Elena entró a limpiar su oficina. A diferencia de los demás, David la saludó respetuosamente e incluso le ofreció café. «He oído que hablas mandarín», comentó él, observándola organizar los papeles en su escritorio. «Mi abuela nació en Guangzhou. Siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo». Elena percibió algo en el tono de David, una honestidad poco común en ese entorno. Durante las semanas siguientes, conversaciones casuales revelaron que él también había notado irregularidades en los informes financieros, pero sus intentos de investigar eran sistemáticamente bloqueados por Patrick. «Hay algo muy raro en las cifras de la filial de Hong Kong», le confió David una mañana, asegurándose de que estaban solos. «Los contratos que recibo para auditar no coinciden con los ingresos declarados. Es como si hubiera 2 versiones de todo». Fue entonces cuando Elena supo que había encontrado a su aliado. Mientras tanto, Patrick Stone intensificaba su campaña de humillación sutil. Durante las reuniones ejecutivas hacía bromas sobre los empleados que ven mucho YouTube y creen que saben idiomas. Le dijo a Sarah, la secretaria, que le diera tareas extra de limpieza, específicamente a Elena, siempre acompañadas de comentarios despectivos sobre la gente que no sabe cuál es su lugar. Liam fue aún más lejos. Empezó a dejar a propósito documentos complejos en árabe y ruso sobre su mesa acompañados de notas sarcásticas. «Ya que eres tan inteligente, ¿qué tal si traduces también estos?». Era su forma cruel de comprobar si la humillación pública había sido suficiente para ponerla en su sitio. Lo que él no sabía era que Elena traducía cada documento religiosamente, descubriendo detalles sobre aventuras fantasmas en Oriente Medio y operaciones cuestionables en Europa del Este. Cada provocación de Liam se convertía en más pruebas contra su propia familia. El verdadero punto de inflexión llegó cuando David, ganando confianza en Elena, le mostró algo que lo había estado atormentando durante meses: una memoria USB que contenía copias de seguridad de todos los informes financieros originales antes de las revisiones de Patrick. «Lo guardé todo», susurró él entregándole el dispositivo. «Sabía que algún día sería necesario, pero si descubren que fui yo quien lo filtró». «Nadie lo descubrirá», le aseguró Elena con los ojos brillantes de determinación. «Tienes familia, esposa y 2 hijos pequeños. Entonces déjalo en mis manos. Cuando esto termine, tú seguirás teniendo tu trabajo. Ellos no». Esa noche, Elena trabajó hasta las 3 de la madrugada en su pequeño apartamento, cotejando los datos de los documentos traducidos con los archivos originales de David. El rompecabezas finalmente se estaba completando. Stone Industries había creado una compleja red de empresas fantasma en al menos 6 países, moviendo dinero a través de contratos ficticios y declarando ingresos inexistentes para atraer a inversores chinos. Aún más devastador,
Descubrió que Liam había utilizado su posición en la universidad para validar académicamente algunas de estas operaciones fraudulentas, escribiendo dictámenes técnicos que daban credibilidad científica a los planes de su padre. El plan de Elena tenía 3 fases. La primera estaba casi completa: reunir pruebas irrefutables. La segunda implicaría contactos que ella había cultivado durante sus años en Yale, periodistas de investigación y fiscales federales que conocía de cuando su futuro era prometedor. Pero la tercera fase era su obra maestra personal. Una semana antes de la visita programada de los inversores chinos para cerrar el negocio de 500 millones, Elena hizo algo que sorprendió incluso a David. Se ofreció voluntaria para trabajar en la organización del evento. Sara casi se atraganta con el café cuando recibió la petición. ¿Quieres trabajar más?, preguntó recelosa. «Necesito el dinero», respondió Elena con estudiada sencillez. «Y ustedes necesitarán toda la ayuda posible con los invitados internacionales». Patrick aprobó personalmente la solicitud, viendo una oportunidad perfecta para humillarla aún más. «Que trabaje entonces», dijo riendo. «Será interesante ver cómo se comporta ella cerca de chinos de verdad». Lo que Patrick no podía imaginar era que Elena había pasado las últimas 2 semanas en contacto directo con Sr. Wei, el director ejecutivo de Sinhua Corporation, a través de correos electrónicos en un mandarín perfecto, no como una limpiadora anónima, sino como una consultora independiente especializada en cumplimiento internacional, preocupada por irregularidades que podrían comprometer la inversión. Mientras pulía el mármol de los pasillos de Stowe Industries en vísperas del evento más importante de la historia de la empresa, Elena sonrió discretamente. En su bolsillo, el móvil vibraba con mensajes de confirmación. Todo estaba listo. Patrick y Liam Stone estaban a punto de descubrir que subestimar a una mujer negra con un doctorado en lingüística y sed de justicia había sido el mayor error estratégico de sus privilegiadas vidas. Pero se darían cuenta a tiempo de que la simple limpiadora tenía en sus manos no solo sus carreras, sino el control total de la narrativa que se desarrollaría al día siguiente. ¿Y qué pasaría cuando descubrieran que ella no estaba jugando al ajedrez sola, sino dirigiendo una partida en la que ellos ni siquiera sabían que eran peones? El gran salón de cristal de Stone Industries nunca había recibido una delegación tan importante. Señor Wei y sus 5 ejecutivos ocupaban la mesa principal mientras Patrick Stone presentaba las cifras finales del acuerdo de $500 millones con la confianza de quien nunca ha sido cuestionado. Como pueden ver, nuestro crecimiento en el mercado asiático ha sido exponencial, declaró Patrick señalando gráficos a todo color. La asociación con ustedes representará el siguiente nivel de nuestra expansión global. Liam sonreía con arrogancia mientras observaba a Elena servir café a los invitados. Para él, esa era la imagen perfecta, la limpiadora pretenciosa, finalmente en su lugar. Fue entonces cuando Sr. Wei hizo algo completamente inesperado. Se levantó y se dirigió directamente a Elena. «Señorita Vargas», dijo él en un mandarín perfecto, haciendo que la sala quedara en silencio absoluto. «Me gustaría que nos explicara las discrepancias que ha identificado en los informes financieros». El rostro de Patrick se quedó sin color. Liam dejó caer el bolígrafo, cuyo sonido resonó como un disparo. Elena se enderezó, su postura transformándose por completo. Ya no era la limpiadora invisible, sino una profesional segura de sí misma que había orquestado ese momento con precisión quirúrgica. «Señor Wei», respondió ella en un mandarín fluido, «como discutimos en nuestras comunicaciones anteriores, he identificado al menos 12 irregularidades graves en los documentos presentados para su análisis». Patrick balbuceó. «Ella no tiene autoridad para...» «Silencio», ordenó señor Wei. «Por favor». Elena activó el proyector sustituyendo los gráficos de Patrick por sus presentaciones. La primera imagen mostraba 2 versiones del mismo informe, una con cifras infladas y otra con datos reales. La filial de Hong Kong declaró unos ingresos de 80 millones en el último trimestre, explicó Elena. Los documentos internos muestran unos ingresos reales de solo 31 millones, una diferencia de 49 millones en declaraciones falsas. Liam intentó intervenir. «Eso es invasión de la privacidad. Ella no tiene acceso a esos documentos». Elena sonrió con calma. Durante 2 años dejaron deliberadamente documentos confidenciales sobre sus mesas, asumiendo que una simple limpiadora no tendría capacidad para comprenderlos. La segunda proyección mostraba contratos en ruso y árabe con traducciones precisas. Estos documentos revelan una red de empresas fantasma en 6 países creadas para blanquear dinero y simular ingresos inexistentes. «¿Y puede demostrar su autenticidad?», preguntó señor Wei. «Por supuesto».
Elena conectó su teléfono móvil al sistema de audio. La voz de Patrick resonó en la sala. El problema es que los chinos son muy meticulosos. Si descubren inconsistencias, el negocio se viene abajo. Tenemos que maquillar las cifras antes de enviar el informe final. Patrick intentó acercarse. Eso está sacado de contexto. David Chen entró cargando una caja de documentos. La auditoría que solicitó la señorita Vargas ha concluido. Todos los documentos originales están aquí, incluidas las copias de seguridad de los informes antes de los cambios. Liam estalló. Traidor, llevas 15 años trabajando para nosotros. Trabajaba, corrigió David. Mi carta de renuncia está sobre tu mesa junto con un informe para la SEC. Elena mostró la última prueba. Correos electrónicos en los que Liam instruía a las universidades para que validaran académicamente las operaciones fraudulentas, utilizando su título de doctor para dar credibilidad a los planes. No solo han estafado a los inversores, dijo Elena mirando a Liam, sino que han corrompido instituciones académicas para legitimar sus delitos. Señor Wei llamó discretamente a un asistente que comenzó a fotografiar todos los documentos. Senua Holdings tiene una política estricta contra el fraude. Nos gustaría ofrecerte un puesto como directora de cumplimiento para nuestras operaciones en Estados Unidos. Acepto, respondió Elena con dignidad. Pero antes, una última observación. Se volvió hacia los Stone. Han pasado 2 años humillándome, asumiendo que una mujer negra no tendría la inteligencia para comprender sus operaciones. Pero cada vez que me subestimaron me dieron acceso a más pruebas. Patrick intentó una jugada desesperada. Nadie va a creer en la palabra de una ex limpiadora. Señor Wei sonrió fríamente. La señorita Vargas no es una antigua empleada de limpieza. Es una experta con un doctorado en lingüística por Yale. Verificamos sus credenciales antes de nuestra primera conversación. Los flashes se dispararon mientras los periodistas registraban la implosión de los Stone. 2 agentes federales entraron por la puerta. Patrick y Liam Stone, anunció un agente. Están arrestados por fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración. Mientras le ponían las esposas, Patrick gritó, «Esto no puede estar pasando. Somos los Stone». Elena observó en silencio, su expresión serena contrastando con el caos. 2 años de humillación se habían convertido en justicia absoluta. Pero, ¿sería el arresto de los Stone el fin de la transformación que Elena planeaba para esa empresa? ¿Y qué otras revelaciones aún se guardaban en los archivos que ella había recopilado durante meses de investigación silenciosa? 6 meses después de lo que los medios bautizaron como el escándalo Stone, Elena Vargas se ajustó la chaqueta de alta costura y miró por la ventana del piso 40 de lo que ahora se llamaba Vargas Wei International Holdings. La vista panorámica de Manhattan nunca le había parecido tan dulce. La transformación había sido radical. Bajo su liderazgo como directora ejecutiva de cumplimiento global, la empresa no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había prosperado de manera extraordinaria. Los inversores chinos, impresionados por su integridad y competencia, ampliaron la inversión a $800 millones, creando una de las mayores asociaciones chino-estadounidenses del sector. David Chen, ahora ascendido a director financiero, llamó a la puerta con los informes trimestrales. Las cifras son espectaculares, Elena. Un crecimiento del 340% en operaciones internacionales, 0 irregularidades en la auditoría y, sonrió, acabamos de ser elegidos Empresa Más Ética del Año por Forbes. ¿Y los antiguos propietarios? Preguntó Elena sin ocultar su satisfacción. Patrick Stone fue condenado a 15 años de prisión federal por fraude electrónico y blanqueo de dinero. Lo perdió todo, mansiones, yates, cuentas en Suiza. Está cumpliendo su condena en una prisión de seguridad media en Arizona. David hojeó algunas páginas. Liam fue aún peor. Además de la pena de 12 años de prisión, perdió su título de doctor y fue expulsado de todas las universidades estadounidenses y europeas. He oído que da clases particulares de inglés por Internet para sobrevivir. La ironía era deliciosa. El hombre que había destruido la carrera académica de Elena por prejuicios ahora dependía de clases en línea para pagar el alquiler de un apartamento de una habitación. Sarah Parker, la antigua secretaria arrogante, había sido despedida por complicidad en los fraudes. Actualmente trabajaba como recepcionista en una clínica dental, ganando 1/3 de lo que ganaba antes. «Hay algo que tienes que ver», dijo David entregándole una revista de negocios. En la portada, la foto de Elena con el título de limpiadora directora ejecutiva, la venganza más inteligente de Wall Street. El reportaje de 8 páginas contaba toda la historia,
desde su humillación pública hasta la espectacular caída de los Stone. El artículo la describía como una de las ejecutivas más respetadas de la nueva generación, que demostró que la inteligencia y la integridad siempre vencen a la arrogancia y los prejuicios. Esa tarde, Elena visitó su antiguo barrio para la inauguración del Centro Educativo Vargas, un complejo de 3 edificios que ella había financiado para ofrecer cursos de idiomas y formación profesional gratuitos a la comunidad. Elena siempre fue especial, dijo doña Carmen, su antigua vecina, emocionada. Cuando ella limpiaba oficinas, yo sabía que era algo temporal. Las personas así nacen para liderar, no para servir. Más de 200 personas asistieron al evento. Jóvenes negros y latinos se acercaban para tomar fotos, viendo en ella la prueba de que era posible romper barreras aparentemente insuperables. Mi trayectoria demuestra que nuestra mayor venganza contra los prejuicios es el éxito, dijo Elena a la multitud. Cada vez que alguien intenta menospreciarnos por nuestro color, origen o género, debemos transformar esa energía en combustible para llegar más lejos de lo que ellos jamás imaginaron posible. Señor Wei, que había volado expresamente desde China para asistir al evento, anunció una sorpresa. Vargas Wei Holdings destinará $50 millones a becas de traducción y derecho internacional para estudiantes de comunidades desfavorecidas. Lo hemos llamado Programa Elena Vargas, porque creemos que el talento excepcional existe en todas partes, solo necesita una oportunidad. Esa noche, en su ático de Leaside, Elena recibió una llamada inesperada. Era Patrick Stone llamando desde la cárcel. Elena, su voz estaba quebrada, derrotada. Yo solo quería decirte que tenías razón en todo. Perdón por haberte subestimado. Patrick, respondió ella con calma. Tú no me subestimaste, me despreciaste por puro prejuicio. La diferencia es importante. Lo sé, y ahora pago el precio. Mi familia lo ha perdido todo. Mis amigos me han abandonado. Tú has ganado por completo. No, corrigió Elena. Yo no te he ganado a ti, me he ganado a mí misma. He convertido tu humillación en el combustible de mi éxito. Esa es la diferencia entre la venganza y la justicia. Después de colgar, Elena observó las luces de la ciudad a través de la ventana. En su escritorio, 3 ofertas de trabajo esperaban respuesta. Una de la ONU, otra de la Casa Blanca y una tercera para dirigir una nueva empresa de consultoría internacional. 2 años atrás, ella limpiaba pisos y era tratada como invisible. Hoy ejecutivos multimillonarios competían por su atención y experiencia. No había venganza más dulce que el éxito genuino construido con inteligencia e integridad. La verdadera lección de la historia de Elena Vargas no era sobre destruir enemigos, sino sobre transformar obstáculos en oportunidades. Patrick Stone intentó humillarla por creer que el lugar de una mujer negra era servir café, no dirigir empresas. Lo que no sabía era que cada intento de menospreciarla solo fortalecía su determinación de demostrar que el talento no tiene color, género ni origen social. La mejor venganza no es destruir a quienes te han hecho daño, sino construir algo tan grandioso que ellos se den cuenta de que nunca estuvieron a la altura de tu verdadero potencial. Elena transformó 2 años de humillación en toda una vida de éxito, y esa es una victoria que nadie le puede quitar. Si esta historia de transformación y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que a veces nuestras mayores derrotas son solo el prólogo de nuestras victorias más espectaculares.